Advertencia. La información básica sobre alarmas de Thermo King, que a continuación presentamos, forma parte de una lista de producción, preparada por Confort Empresarial Latinoamérica, diseñada especialmente para técnicos o usuarios de refrigeración de transporte, pero que sin embargo, puede ser de interés para cualquier profesional del frío. ¿Qué significa la alarma 07 de Thermo King? Esta alarma es identificada por el fabricante como de color verde, lo cual indica que en principio, no es una falla grave. El código de falla 07 de Thermo King se relaciona con la velocidad del motor, que mueve al compresor del sistema de refrigeración. ¿Qué hacer si el problema con la alarma 07 de Thermo King persiste? Primeramente se debe comprobar la veracidad de la alarma, para ello hay que enfocarse en el sensor de RPM y las conexiones del mismo. La idea es saber si la velocidad anormal verdaderamente existe, o es producto de una mala señal del sensor, o sus conexiones. La herramienta esencial para realizar las tareas de diagnóstico, que a continuación vamos a explicar, es el multímetro. Por cierto, si estás interesado en comprar un multímetro, económico, de buena calidad, y que pueda realizar las comprobaciones, que vamos a mostrar en minutos, te hemos dejado en la descripción un enlace, que te dirige a un comercio donde puedes adquirir el equipo que verdaderamente necesitas. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones. La continuidad del circuito que origina la alarma de Thermo King. 1. Debe usar un multímetro y desconectar el sensor. 2. Asegúrate de que el multímetro esté configurado para medir continuidad. 3. Conecta el multímetro en el modo de continuidad, suele ser con una zona de prueba con una flecha que apunta hacia un símbolo de sonido. 4. Utiliza las puntas de prueba del multímetro para tocar con un terminal de los dos, donde se conecta el sensor, y con la otra punta del multímetro, tocar el terminal del mismo cable, pero ahora en su otro extremo, es decir la conexión que entra al controlador. La idea es buscar si el cable no tiene rupturas, y puede haber continuidad en la corriente. 5. Si el multímetro indica una continuidad, aparecerá un pitido o una lectura de 0 ohms, lo que significa que el circuito está completo y no hay interrupciones en el mismo. 6. Si el multímetro no indica continuidad, aparecerá una lectura all o infinity sign, infinito, lo que significa que hay una interrupción en el circuito y se debe buscar la causa. Una vez realizado el descarte de las conexiones, se puede verificar el sensor. Primeramente, si es posible, compare las RPM reales del motor usando tacómetro de mano, con los valores de RPM, que se muestran en la pantalla del controlador del equipo. Si no se cuenta con el tacómetro, verifique en el controlador el valor de RPM que se tiene, observando si la lectura es constante y no es intermitente. Esta comprobación es importante, porque muchas veces, este código se puede generar cuando las RPM del motor diésel no pertenecen a un intervalo válido durante cierto tiempo. Con el multímetro, al desconectar los cables del sensor, usted debe medir la continuidad del circuito del sensor, es decir, descartar que el circuito dentro del mismo está abierto, y no pasa la señal al controlador. El principio de funcionamiento del sensor de revoluciones inductivo, usado en modelos Thermo King, radica en la detección de las variaciones magnéticas, que se desarrollan entre el captador del sensor y el elemento de giro del motor. Por ello, al girar el motor debe generarse un voltaje del tipo alterno. Verifique con el multímetro, en la posición de voltaje alterno, para ver si se presenta este tipo de señal. Si no se presenta, descarte el sensor. Si el sensor emite señales y se comprueba su correcto funcionamiento, entonces se ha comprobado la veracidad de la alarma, es decir, el sistema verdaderamente posee una velocidad diferente a la normal. ¿Qué hacer si el problema de la velocidad anormal del motor del equipo verdaderamente existe? Usted puede seguir las siguientes recomendaciones. Compruebe presencia de otras alarmas, es posible que haya problema con el suministro de combustible. Compruebe que el émbolo del solenoide de velocidad está en buen estado. Compruebe el sistema de combustible. Compruebe el flujo de combustible, no debe haber restricción. Compruebe el cebado del sistema de combustible, verifique que no hay aire en el sistema de combustible. Comprobar el indicador del filtro de aire. Compruebe el filtro de aire, este debe estar limpio. Inspeccionar el sistema de admisión de aire, mangueras y tubos en buen estado.
Ajuste la configuración del varillaje del motor según sea necesario. Gracias por acompañarnos, nos vemos en otra alarma de Thermo King.